¿Cuál es el problema del maíz transgénico y por qué es un tema tan presente en Estados Unidos, Canadá y México? Con más de 350 millones de toneladas producidas anualmente en Estados Unidos y con unas 27 millones en México, no cabe duda de que el maíz es un elemento fundamental no solo para la gastronomía de muchos países, sino también para la economía. El maíz se usa en una amplia gama de alimentos y productos industriales, como el etanol, edulcorantes, almidón, bebidas, cereales, harinas, aceite de maíz y mucho más. Estados Unidos es uno de los mayores exportadores del mundo. Sin embargo, varios países, entre ellos México, han estado pujando para dejar de depender de Estados Unidos por el consumo del maíz. Todo comenzó en el 2020, cuando el gobierno de México prohibió importar y producir maíz genéticamente modificado para el 2024, aunque lo permitió para la alimentación de animales y procesamiento de diversas industrias. México ha iniciado una campaña para gradualmente reducir el consumo de este tipo de maíz. El 13 de febrero, sin embargo, el gobierno mexicano decretó la prohibición de este tipo de maíz en tortillas y masa, además de instruir a las agencias gubernamentales a eliminarlo gradualmente en productos destinados a consumo humano y animal. Las protestas en Estados Unidos fueron inmediatas, sobre todo considerando que México es el segundo país a nivel mundial que más compra maíz al extranjero, siendo el 95% proveniente de Estados Unidos y cuya producción de maíz transgénico representa el 93% del total. Mientras que el gobierno mexicano afirma que el maíz transgénico afecta a sus intereses, Estados Unidos y Canadá argumentan que esto básicamente va en contra del espíritu del Tratado de Libre Comercio firmado por los tres países. Incluso, ante la imposibilidad de llegar a un acuerdo, Estados Unidos solicitó la creación de un panel de resolución de controversias para llegar a una solución. Perder a México como cliente principal del maíz sin duda alguna sería un gran problema para Estados Unidos, y para el final de este video entenderemos detalles que muy pocos conocen acerca de la industria del maíz y este conflicto. Así que si te está gustando, por favor considera darle like al video, compartirlo y suscribirte al canal. Hola a todos y bienvenidos a Finanzas y Mejora Continua. En un mundo cada vez más productivo, el maíz desempeña un papel fundamental, llamándose incluso el oro amarillo. Estados Unidos es el mayor productor, consumidor y exportador del mundo. De hecho, las exportaciones de maíz representan el 37% de todas las exportaciones a nivel mundial. La producción de maíz es sumamente importante para la economía de Estados Unidos, con más de 350 millones de toneladas producidas anualmente, y en este escenario un país vecino clave sin duda alguna es México. En esta gráfica puedes ver cómo las importaciones de maíz de México desde Estados Unidos aumentaron de 1.368.2 millones de dólares en el 2018 a más de 3.000 millones de dólares en el 2023, un aumento de más del 100% en tan solo 5 años. Por otra parte, las exportaciones del país hacia Estados Unidos se redujeron en más del 50% en el mismo periodo. Y no solo eso, sino que desde 1994 que entró el NAFTA, las exportaciones de maíz de Estados Unidos a México pasaron de 3.1 millones de toneladas a actualmente más de 17 millones de toneladas. Con estas cifras es evidente que hay un interés muy grande por parte de Estados Unidos para que se siga exportando el maíz hacia México, porque representa un mercado de casi 5.000 millones de dólares anuales. De los más de 90 millones de acres de cultivo del maíz en Estados Unidos, más del 40% es usado para la producción de etanol, combustible esencial para la economía. Además, una gran parte también se destina para el alimento del ganado, y como puedes ver en esta gráfica, entre los años 2006 y 2021, la demanda por carne aumentó en alrededor del 35%. Pero entonces, ¿cuál es el problema? ¿O por qué no se quiere aceptar el maíz genéticamente modificado? Cuando en el 2020 el gobierno decretó su intención de reducir gradualmente el consumo de este tipo de maíz, pocos lo tomaron en serio. Sin embargo, ahora la situación es muy diferente. Después de todo, como sabes, a partir del siguiente año, esta medida ya entraría en rigor. Más allá de si implica un peligro para la salud, la medida busca incentivar la producción nacional de maíz autóctono, el cual tiene cerca de 59 variedades. Con esto, se reduciría además la dependencia de Estados Unidos, además de fortalecer la soberanía alimentaria. Del otro lado del conflicto, por supuesto, se encuentran todas estas compañías estadounidenses que tienen intereses comerciales en que se siga comercializando el producto. Además, a mediados de este año el gobierno de Canadá se sumó al panel que busca resolver la disputa sobre el maíz transgénico en México. Según la ministra de Promoción de Exportaciones Mary Ng, Canadá comparte las preocupaciones de Estados Unidos en el sentido de que México no cumple con las obligaciones científicas y de análisis.
Este asunto es sumamente complicado, ya que no se trata realmente de quién está en lo correcto, simplemente cada país está defendiendo sus propios intereses. Son dos países que están defendiendo sus intereses sobre un mercado de 17 millones de toneladas anuales, equivalentes a 5.000 millones de dólares. En caso de prohibir el maíz transgénico, ¿cómo haría México para poder reemplazar todo este producto? ¿De dónde sacará el maíz adicional? En el corto ni mediano plazo se podría argumentar que no tiene la capacidad productiva para reemplazar esta cantidad, al menos no por ahora. Si bien México sí tiene la capacidad para abastecer la oferta del maíz blanco, que es el principalmente usado para el consumo humano, está aún muy lejos de poder abastecerla para el maíz amarillo. México ha estado implementando programas de ayuda a agrícolas para incentivar la producción anual de este maíz. Estos programas abarcan incentivos financieros y esfuerzos para fortalecer la capacitación técnica y mejorar las condiciones de trabajo. Un componente esencial es el programa para el fomento de la agricultura. Este programa se orienta a facilitar la adquisición de insumos agrícolas, maquinaria y tecnología. En la búsqueda de estabilidad económica para los agricultores, México ha implementado programas de precios de garantía, asegurando un precio mínimo para productos agrícolas clave, incluido el maíz. Estos esfuerzos básicamente buscan proteger a los agrícolas ante fluctuaciones de precios internacionales. Además, México ha desarrollado programas específicos para el maíz, como el Programa Nacional para la Producción y Consumo del Maíz. En Estados Unidos, por otra parte, hay más de 40.000 productores de maíz amarillo que le están exigiendo al gobierno de Joe Biden que llegue a un acuerdo con México para seguir comercializando el producto. Aseguran que la medida es una clara violación al tratado comercial entre México, Canadá y Estados Unidos, ya que impediría la oportunidad de libre acceso al mercado mexicano. Sin embargo, México como cliente y país soberano es el que decide qué comprar, en qué condiciones y a quién lo compra. Por más poderoso que sea Estados Unidos, no puede obligar al gobierno mexicano a comprar algo que no quiere. Tiene que haber una negociación en la que ambas partes ganen. Ahora bien, ¿es el maíz transgénico realmente peligroso? El maíz transgénico es un maíz modificado genéticamente, por lo que su composición original ha sido transformada para que genes específicos se expresen. Un ejemplo es el maíz BT, el cual es modificado para que produzca una proteína de origen bacteriano llamada Bacillus thuringiensis. Esta proteína es tóxica para las larvas de insectos que se suelen encontrar en los tallos del maíz, por lo que básicamente si estos insectos empiezan a comer el maíz, se mueren. Por lo que con esta modificación se protegen los cultivos. Es decir, siempre que estos productos estén certificados y se hayan hecho de forma adecuada, realmente no suelen ser peligrosos. Es más probable que la medida busque a largo plazo la soberanía alimentaria, es decir, depender menos de las importaciones, así como proteger las variedades autóctonas. No hay que olvidar que si los agricultores dependen de semillas importadas, básicamente están a merced de incrementos de precios por parte de estas compañías. Y si los agricultores en algún momento no tienen el dinero para pagar estos aumentos, entonces el gobierno mexicano tendría que intervenir subsidiando aún más estos productos. Hay otro riesgo de depender tanto de las importaciones de maíz de Estados Unidos. En las últimas 2 décadas, las condiciones climáticas han sido muy favorables para la producción de este alimento, maximizando las ganancias. Sin embargo, no quiere decir que estas condiciones climáticas se vayan a mantener en el futuro. Climas sofocantes, sequías y tormentas afectarían gravemente los cultivos de maíz a gran escala. Por la ley de la oferta y la demanda, una reducción de la oferta por estos fenómenos provocaría un aumento en los precios. El gobierno estadounidense, por otra parte, mantiene fuertes subsidios al sector agrícola precisamente para poder abarcar estos fenómenos. Para que te des una idea, entre 1995 y 2020 se otorgaron más de 240.000 millones de dólares en estos subsidios. Estos subsidios, no obstante, no han sido usados de la forma adecuada. Una crítica común es que los subsidios agrícolas tienden a beneficiar a grandes corporaciones y a agricultores de gran escala, en lugar de pequeños agricultores familiares. Esto obviamente ha exacerbado una acumulación de beneficios en manos de unos pocos en detrimento de la mayoría de los agricultores. Además, los elevados niveles de subsidios agrícolas en Estados Unidos pueden distorsionar los precios en el mercado global. La sobreproducción impulsada por los subsidios estadounidenses puede afectar a los demás agricultores de otros países al crear excedentes y por lo tanto reducir los precios internacionales de los productos, potencialmente haciendo quebrar a la competencia. Ahora bien, el gobierno mexicano no solo quiere limitar el uso del maíz transgénico, sino también de un componente esencial en muchos herbicidas, como es el glifosato.
De hecho, quizá no sepas, pero el glifosato es un componente esencial en un herbicida llamado Roundup de la compañía Monsanto, hoy en día comprada por Bayer. Este herbicida fue usado por muchos años para agricultores en Estados Unidos, los cuales argumentan que ocasionó su cáncer. La evidencia presentada durante los juicios incluyó documentos internos que sugerían que la compañía estaba al tanto de estudios científicos que vinculaban el glifosato con el cáncer, pero que habían trabajado para influir en la opinión pública y minimizar esas preocupaciones. En el 2020, de hecho, se llegó a una resolución masiva de demandas en la que Bayer acordó pagar alrededor de $10.900 millones para cerrar la mayoría de los casos pendientes. En el 2015, la OMS consideró oficialmente al glifosato como una sustancia probablemente cancerígena, además de causar otros daños como, por ejemplo, irritación dérmica y ocular, aumento de la presión sanguínea y problemas respiratorios. Todo esto me lleva a preguntarte, ¿tú crees que la medida por parte del gobierno mexicano sea lo mejor para el país a largo plazo? Házmelo saber en la caja de comentarios. Por otra parte, si llegaste hasta el final de este video, por favor considera compartirlo, darle like y suscribirte al canal. Sin más, te agradezco mucho por tu tiempo y nos vemos en un siguiente episodio de Finanzas y Mejora Continua. Cuídate mucho.